Saludar al intendente Nicolás Olivera, al amigo Nicolás Olivera, a Fermín Fariña, al resto de las autoridades de la Intendencia, ediles, que nos han acompañado hoy, directores de varios organismos del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, que nos acompañaron en la visita. Yo siempre digo que en realidad cuando hay sinergias y voluntad política de coincidir entre gobiernos nacionales y gobiernos departamentales, y cuando hablo de departamentales hablo en una lógica bien integral, hablo del gobierno departamental y también hablo de los municipios. Bueno, eso es imbatible, porque logramos poder hacer posible lo necesario. Y muchas de las cosas que vimos hoy, que recorrimos, empezando con este tambo, que fue un compromiso hace 2 años en plena pandemia, cuando se firmó un convenio entre varios organismos, y yo estuve ahí, pero en realidad cuando vimos a la Sociedad de Productores Lecheros de Paysandú, en un momento crítico por el cierre de Pili, decir, necesitamos mano de obra, necesitamos gente capacitada en lechería, porque si no la cuenca se nos va a desarmar, y no solamente por la falta de remisión. Bueno, ahí cuando vemos que hay compromiso con la sociedad, con su entorno y sobre todo con el entorno productivo de este departamento. Y con respecto a las otras obras, todas tienen un común denominador, que tiene que ver con una concepción, que obviamente está en el ADN, que es una concepción que este gobierno, el presidente y todos los que trabajamos en el Poder Ejecutivo le hemos puesto a la impronta, es estar muy cerca de los procesos departamentales, con un sentido de descentralización a tal punto que se aumentaron un 30% de los fondos destinados al Fondo de Desarrollo del Interior y al Fondo de Incentivo de la Gestión de los Municipios. Porque la descentralización no solo se pregona, sino la descentralización hay que plasmarla con voluntad política, con recursos y con presencia. Y hoy lo que tuvimos son esos tres elementos: voluntad política, recursos, hoy que vimos obras del Fondo de Desarrollo del Interior que ejecutan las intendencias con contrapartidas departamentales, como un barrio bien populoso como el barrio Chaplin y Amanecer. Como fuimos a ver algunas otras obras que tienen que ver con convenios entre el gobierno nacional y el departamental. Por ejemplo, hace 15 días el ministro de Medio Ambiente firmó un convenio con la Intendencia Departamental por el tema del reciclaje del vertedero municipal, para cerrar definitivamente el vertedero a cielo abierto, y bueno, y se transfieren casi $1 millón del gobierno nacional para apoyar un proceso del gobierno departamental que viene haciendo muy bien y que además, le voy a decir, es orgullo a nivel país de cómo lo está manejando. No solo cómo está manejando el reciclaje, sino todo el proceso, mirando para adelante con la celeridad y con la seriedad que el gobierno departamental lo está haciendo en un tema tan sensible. Y obviamente yo tenía mucho interés, y así lo hablamos con Nicolás estos días previos, en recorrer procesos del plan Avanzar. Ustedes saben que dentro de las cosas que estamos ejecutando y estamos coordinando en Presidencia de la República, son los proyectos que obviamente tienen un impacto social, que tienen que ver con el desarrollo y tienen que ver con la calidad de vida. Proyecto de saneamiento, 61 localidades del interior, varias de Paysandú, histórico, $284 millones, se va a presentar la licitación en los próximos días. El proyecto Arasatí, vaya si era necesario, ahora todo el mundo está de acuerdo que había que haber hecho obras antes, para que la zona metropolitana no tuviera este riesgo de tener problemas de abastecimiento o de calidad de agua, pero gracias al manejo que hemos tenido desde el gobierno y de la gente responsablemente usando el agua, podemos asegurar el suministro de agua de esta calidad en la zona metropolitana hasta que vengan las lluvias. Pero obviamente hay obras que se tendría que haber hecho mucho antes, porque estábamos dependiendo de una sola fuente de agua potable, que es la cuenca del Santa Lucía y todo lo subsidiario. Y bueno, el proyecto Arasatí de $250 millones asegura al Uruguay y a la zona metropolitana una fuente inagotable y segura, da seguridad de suministro de agua potable permanente. Estos proyectos también se están coordinando en Presidencia de la República. Y el tercero, que para mí es muy importante, es el plan Avanzar. No solamente es importante por el monto, estamos hablando
de cerca de 500 millones de dólares, sino además por lo que impacta, que van a las 70.000 uruguayos de los 200.000 que están en asentamiento hoy, que tienen condiciones más indignas de vivienda, a los que quedaron muchas veces rezagados y a los que están viviendo fuera de esa decencia que hablaba Nicolás, que yo la comparto, que a todos nos interpela. Uruguay tiene cerca de 250 asentamientos, más allá de las épocas de bonanza y de todo lo demás, 650 asentamientos y más de 200.000 personas viviendo en ellos. Y empezamos a revertirlo. ¿Cómo? A través de planes de regularización y a través de planes de relocalización. Y Paysandú va a ser uno de los departamentos pioneros. En los próximos días ya se está licitando la relocalización y la regularización de estos dos asentamientos, Antena 35 y Paraguay. No son los únicos, hay otros más que van a ser incluidos, pero van a abarcar en esta primera etapa con casi 500 millones de dólares, 495 millones de dólares, en una ejecución que está empezando ahora en estos momentos, cerca de 70.000 uruguayos que se le va a cambiar la vida, porque van a poder vivir en condiciones dignas. Y bueno, y de todas estas cosas y de inversiones para Paysandú estuvimos hablando con el intendente, recorriendo obras, muchas de las cuales sumamos esfuerzo, gobierno nacional, gobierno departamental, interacción permanente, pero sobre todo coincidencia en el hacer. El crecimiento económico que tuvo el Uruguay en estos años, a pesar de la pandemia, el año pasado particularmente, fue un año casi un 5% de crecimiento económico con baja desempleo. Es una situación que en realidad de afuera todo el mundo nos dice cómo el Uruguay terminó el 22 en la forma que terminó, y me parece que es bueno rescatarlo porque tuvimos 2,5% de desempleo menos que al iniciar el gobierno a pesar de la pandemia, y crecimos más que el doble del mundo y casi el triple que la región. ¿Ese crecimiento es importante? Sí, es importante en términos económicos. Bajó el informalismo, crecieron las exportaciones, todas estas cosas tienen que ver con el crecimiento económico, con responsabilidad fiscal y económica. Pero no alcanza si al crecimiento no le damos desarrollo, que es el aterrizaje personal, humano, empresarial, y las obras que tienen que ver con lo que estuvimos recorriendo hoy, con estos planes, tienen que ver con el desarrollo. Gracias al crecimiento podemos avanzar en el desarrollo que tiene que ver con la calidad de vida, en este caso de los sanduceros. Así que para mí fue un día de mucho aprendizaje, de escuchar, hablamos mucho con los vecinos, de realizaciones, de anuncios, porque entre otras cosas, al mediodía, sé que la prensa estuvo ahí, pero está bueno recordar la tarea que está haciendo ACE a nivel de todo el país también con un concepto de descentralización. Quizá Paysandú fue uno de los departamentos que más beneficios tuvo en lo que tiene que ver con la remodelación y la puesta a punto del Hospital Escuela del Litoral, con el CTI, con todos los equipamientos, pero hoy inauguramos, entre otras cosas, una unidad de cuidados paliativos que es absolutamente necesaria. 6 ambulancias para Paysandú en estos últimos tiempos, algunas que están viniendo en los próximos meses. La red de atención del interior de la RAP, en policlínicas barriales, que le estamos incorporando el tema odontológico, en policlínicas en el interior del departamento. Basta ver la policlínica de Constancia, la policlínica de Cerro Chato, en convenios con MEVIR. Bueno, ese es un gobierno presente. Un gobierno que no hay causa chica ni causa grande, hay causa justa. Y para nosotros parte de lo que estuvimos viendo hoy en Paysandú son todas causas justas. Así que para nosotros es un gusto poder venir, poder recorrer, poder mirar aquello que en una mesa de reuniones se decide, se planifica, se llama licitación, se abren pliegos, pero que después venir y recorrerlo y hablar con los vecinos y ver la expectativa que hay, por ejemplo, en el tema de la relocalización, es realmente absolutamente intransferible. Yo con esto, y después lo que dijo Nicolás, hay poco para decir, estamos a las preguntas que ustedes consideren y gracias. ¿Cómo sigue el tema tema del CAP, el tema de
licitación por el horno, por el tema de la asociación en el tema cementero y el anuncio del remate del horno. Federación ANCAP hoy tuvo una asamblea en Paysandú reclamando también tener un contacto de primera mano con el Ejecutivo y obviamente rechazando esta decisión del Ejecutivo. ¿Cómo siguen sus temas? ¿Han habido contactos con Federación ANCAP? Miren, yo creo que ANCAP tiene contacto permanente con la Federación ANCAP, el directorio de ANCAP y el ministro de Industria. Son dos cosas separadas, ¿no? Una tiene que ver con una decisión del Poder Ejecutivo de rescatar el negocio de Portland. Y vamos a decirlo en estos términos, porque es un negocio que del 2002 a la fecha, el Uruguay entero, ANCAP y el Uruguay entero viene perdiendo 260 millones de dólares. El año pasado el negocio de ANCAP perdió 25 millones de dólares. Entonces a mí me gusta decir rescatar el negocio del Portland y de ANCAP. ¿Y por qué digo del Portland y de ANCAP? Porque en el proyecto de asociación, cuyos pliegos se aprobaron y se van a abrir las ofertas sobre fin de julio, está previsto que la marca que se siga utilizando sea ANCAP. Que ANCAP siga participando en el negocio. Es más, están excluidas las calizas que las sigue manejando ANCAP. Las dueñas de las calizas son ANCAP, no va a ser la nueva asociación. Eso nos da también mucha soberanía lo que tiene que ver con el manejo del insumo fundamental para el tema de la producción de Portland. Pero además en un tema de deterioro que viene creciendo el deterioro de tener un 60% del mercado del Portland, a un 41% hace 10 años, a un 33% del mercado que tiene hoy. Empezaron otros competidores que fueron habilitados incluso en el gobierno anterior, otras cementeras, y ANCAP ha ido perdiendo participación en el mercado. La idea era rescatar eso, fue un compromiso que tuvimos en la campaña electoral, hacer una asociación para que reestructurar el negocio y que el negocio sea rentable y que ANCAP siga siendo parte de un negocio rentable y no seguir perdiendo plata, y es lo que estamos cumpliendo en los términos y en los plazos. Obviamente la pandemia condicionó un poco los procesos, pero en los términos y en los plazos que más o menos se pudieron instrumentar. Los pliegos se aprobaron, se van a abrir esta licitación integral seguramente. Creo que la fecha es si mal no recuerdo, es el 19 de julio o el 20 de julio. ¿El tema del remate del horno? El remate del horno no estuvo en este negocio por una razón para mí muy clara. Primero, es imposible ponerle un valor. Es un horno que ustedes saben lo que contó. Es un horno que además instalarlo lleva arriba de 100 millones de dólares. Y que además gran parte de su ingeniería, sobre todo todo lo que tiene que ver con el mecanismo electrónico, está o vetusto, oxidado o fuera de garantía. Y además hay parte del horno que ya no están disponibles. Siguen en los contenedores ahí donde ustedes lo saben, lo ven siempre. Son esas decisiones que toman los gobiernos, en este caso fue un gobierno del Frente Amplio y la presidencia de SENDIC, de ANCAP, que uno puede decir, bueno, hay situaciones que no son delito, obviamente, pero hay errores y hay horrores, y en este caso calza exactamente en eso. Gastar 80 millones de dólares en un horno para que queden contenedores y para que se termine hoy oxidando y tener que ir a remate, y algunos posiblemente terminen ofreciendo como chatarra porque ni siquiera a los posibles interesados les interesa utilizar ese horno. Al primero que se lo quisieron vender es a la empresa que lo construyó y dijo, no, ya está vetusto. Haberlo dejado es una desidia, pero además es mal uso de los dineros públicos. Imaginen todo lo que podemos haber hecho con 80, 85 millones de dólares. Quizás tantas cosas hubieran sido diferentes, pero bueno, son esas cosas que quedan a medio camino, decisiones económicas y políticas equivocadas, errores y horrores que lo termina pagando la ciudadanía, y hoy, como no podía ser parte del negocio, va a ser un remate aparte para ver qué valor se le puede dar a ese horno, o a lo que queda de ese horno. ¿Ya se sabe a qué zona se van a remojar los vecinos?
Sí, sí, ya está previsto en la calle Montevideo hacia abajo, ¿verdad? La Intendencia ha expropiado varios predios y dará uso a otros, pero ya están. Cada vecino sabe a dónde va. Muy bien. ¿Una otra pregunta? ¿Hubo cambios en el directorio del hospital acá en Paysandú? Sí, el doctor Cipriani hoy al mediodía anunció que por motivos personales el doctor Curvelo podía tener menos carga horaria, no por otro motivo, es un técnico de primer nivel de referencia nacional. Y bueno, lo que hizo fue un enroque y la subdirectora pasó a ser la directora del hospital y el doctor Curvelo quiso seguir colaborando con el hospital como subdirector. Bueno, gracias a todos por venir y esperemos que todos estos proyectos de inversión, yo quiero simplemente para finalizar, dejar una constancia que no por obvia es importante decirlo. Yo recorro todo el país, estoy en contacto permanente con los intendentes, con los inversores y hemos notado dos cosas. Que los inversores, por motivos que ustedes supondrán, entre otras cosas por el crédito que Uruguay tiene, por la reputación, por el manejo de la pandemia, por la estabilidad jurídica, por la estabilidad política, por la responsabilidad fiscal y entre otras cosas por la nota de las calificadoras de riesgo que sigue subiendo y Uruguay tiene notas históricamente altas en estos momentos, vienen a invertir a Uruguay. Y cuando vienen a invertir a Uruguay empiezan a ver el mapa de posibles inversiones. Obviamente este gobierno además tuvo una consideración especial para las inversiones en el interior, con un adicional en la matriz de beneficios de la comisión, la COMAP, la Comisión de Promoción de Inversiones, beneficios tributarios. Pero si además del otro lado los locales nos salen a golpear las puertas, a ser creativos, insistentes y tenaces, pero sobre todo con voluntad de que inversiones se radiquen en su departamento, a veces es difícil. Y yo quiero rescatar y destacar la actitud de esta administración departamental, particularmente del intendente Olivera, en que toda la semana está golpeando la puerta de algún ministerio o de la Presidencia de la República por el tema de los inversores. Por generar, si no hubiera sido por él, posiblemente el polo universitario en Paysandú no se hubiera dado. Y hubo no solo reuniones con la universidad, sino con la Presidencia de la República, se consiguieron recursos, se metió en la rendición de cuentas, se está buscando el tercer financiamiento con la CAF, en reuniones en Presidencia de la República, y se está logrando. Y el polo universitario, que va a ser histórico en la universidad, con un concepto de descentralización, para que los gurises del interior puedan empezar y terminar carreras en Paysandú, tiene mucho que ver también con el centro estudiantil, el hogar estudiantil que estuvimos viendo hoy proyectado. Y tiene que ver con la inversión en el hotel y tiene que ver con una cantidad de inversiones de un gobierno departamental que se dedicó a conseguir inversiones que tienen que ver con el desarrollo y con la generación de fuentes de trabajo. Así que yo no quería dejar pasar la oportunidad para reconocer una actitud y una voluntad de erradicar inversores en Paysandú, que es radicar oportunidades, radicar esperanza y sobre todo radicar soluciones para mucha gente. Así que en ese sentido, más allá que tengo llamadas en reiteración real del intendente Olivera, las atendemos todas, con mucho gusto, porque sabemos que todos llegan a buen puerto. Muy bien.